Empezamos con lo primero, que es un programa, o sea, vamos de lo macro a llegar a lo micro, ¿sí? Un programa básicamente consiste en que eh, dentro de la pirámide de inversión pública, en la cúspide de la pirámide, cualquier libro ustedes de investigación van a encontrar de que el programa es la cabeza del sector. Por ejemplo, existen programas quinquenales, programas de gestión empresarial, programas de gestión pública, programas de municipales, departamentales, etc. Son programas, ¿sí? Dentro de estos programas, se puede decir que eh, están con similitud los planes, se puede decir el plan quinquenal, el plan de desarrollo departamental, nacional, etcétera, donde cada programa tiene una serie, pero cada plan tiene una serie de programas, ¿sí? Y cada programa tiene una serie de proyectos. Y estos proyectos ya intervenimos nosotros con la parte de la inversión pública o la inversión privada que podamos tener. Eh, estos, principales términos, estos programas, ¿qué nos permite a nosotros identificar una fuente muy grande de alternativas de proyectos o de generar ideas de proyectos? Eh, Ustedes van a ver de que el día de mañana, cuando se ejerza la profesión, uno de los planes o programas son los planes anuales operativos, ¿sí? Eh, los POAs, los famosos POAs que han debido escuchar bastante en la vida cotidiana, que lo desarrollan para ver la inversión pública que se va a hacer. Y dentro de estos programas, o planes, perdón, eh, existe una serie de proyectos como tales, que nos permite generar ya identificar un proyecto y poder hacer costos, hacer toda la parte de planos, eh, explicaciones técnicas, etcétera, para poder licitar o ejecutarlos en forma, la institución que lo pueda hacer de forma directa. Eh, Se podría decir de que la, no existe una prioridad, ¿sí? Es decir, dentro de los programas no existe una prioridad como tal, porque todos los programas están en el mismo nivel. Pero sí los proyectos, sí podemos priorizarlos. Es decir, podemos, de acuerdo a varias metodologías que podemos manejar, puedo decir qué proyecto se va a iniciar primero, otro segundo y así sucesivamente para ver el tema de la inversión. Si voy a desarrollar un plan quinquenal, por ejemplo, significa que esto va a durar por 5 años, ¿sí? Entonces, dentro de estos 5 años veo qué proyectos voy a empezar a ejecutar en cada uno de los años para que toda la plata que estoy programando que voy a tener pueda llegar a cubrir todos los proyectos que pueda tener. ¿Por qué empezamos la materia con esto? ¿Por qué empezamos diciendo todo este contenido que es más que todo una planificación? Porque nuestra carrera es una fuente inagotable de proyectos. O sea, el día de mañana cuando ustedes elaboren su proyecto de grado, me digan, no sabemos qué vamos a hacer, no tenemos qué más vamos a hacer, eso es mentira. Si no se estuviera qué más hacer, la carrera se tendría que cerrar. ¿Sí? Por lo tanto, somos una fuente inagotable de dar solución a proyectos, porque proyectos siempre va a haber. ¿Sí? O sea, que muchos están llevando proyecto grado 1 que van a llevar conmigo también, pero el dinero y no tienen una idea de proyecto, no sabemos qué vamos a hacer. O sea, desarrollemos el principio básico de la carrera que ustedes han elegido, el ingenio, la ingeniería, ¿sí? Para poder ver alternativas de solución a varios de los problemas que se están planteando en la vida cotidiana. Eh, Les voy a pedir que por favor los que han entrado al último prendan su cámara. Esa es la condición que les he puesto en principio, ¿sí?
Ingeniero, disculpe, yo tengo un problema con la cámara de mi computadora. Generalmente cuando doy los exámenes los doy con el celular y ahorita estoy con la computadora. Tengo un problema Ya, hasta hoy, hasta más tardar hoy día lo soluciono. ya, no hay problema. Gracias por avisar. Y estos programas, estos planes, que dentro de la etapa de una planificación de una institución, le decía, puede ser público como puede ser privado. Si vamos de la parte privada, no puedo hacer una inversión sin tener cuál es mi horizonte, dónde quiero llegar. O sea, quiero hasta lo mínimo, hasta una actividad mínima, que para muchas familias es lo máximo, pero una inversión dentro de inversión privada, tengo que saber cuál es mi objetivo, o sea, quiero saber cuál va a ser mi utilidad. Y para sacar mi utilidad tengo que saber mis costos, cuánto voy a gastar, cuánto voy a invertir, cuánto voy a recuperar, cuál va a ser mi capacidad de ahorro, etcétera, etcétera. No somos economistas, evidentemente, eso lo hace un economista, no lo somos, no estamos preparados para eso. Y aquí viene una recomendación personal. Ustedes el día de mañana cuando egresen, ¿sí? O si ya están en esta etapa, hagan un curso de preparación y evaluación de proyectos. No lo hagan por mí, háganlo por ustedes, que les va a complementar a la carrera. ¿Sí? Si es un diplomado, si es un posgrado, muchísimo mejor. Y el otro complemento que van a tener es la parte ambiental. Hagan un curso de preparación y evaluación de proyectos ambientales. ¿Sí? Y el tercer curso que les recomiendo que lo hagan para fortalecer su conocimiento es ingeniería legal. No tengo nada yo que ver con los tres cursos, pero les digo, en ejercicio de la profesión, nosotros nos especializamos en 1 más 1 es 2, en los números, pero estos tres cursos complementan la formación que ustedes puedan tener. ¿Sí? Te decía, cualquier inversión, hasta la más pequeña que ustedes hagan, tengo que saber cuál va a ser mis costos. ¿Sí? Simplemente hacer una tabla de ingresos y egresos. Si voy a la institución pública, voy a verificar exactamente lo mismo, pero con mayor enriquecimiento, es decir, con mayor detalle. Y ese detalle lo vamos a ver en el ciclo del proyecto. O sea, en cualquier etapa del proyecto que estoy desarrollando, el proyecto, como se dice vulgarmente, se puede caer. O sea, puede ser no factible, ¿sí? En cualquier etapa que vamos a analizar. ¿Sí? Salvo ya que cuando el proyecto se haga la inversión, ¿sí? Es muy raro que el proyecto, una vez que se haga la inversión, entre en operación y el proyecto no sea factible. ¿Sí? Eso es cuando el proyecto se ha generado mucha inversión, ¿sí? Y el proyecto, aunque siga arrancando, está en proceso, no es factible porque se ha triplificado, se ha duplicado, se ha exagerado bastante con la inversión pública. De lo que pasa hoy en día con los proyectos del gobierno central, ¿sí? Los macroproyectos de las empresas petroleras, etcétera, se ve en la planta de Uria y todo lo que está muy de moda hoy en día. O sea, una capacidad muchísimo menor y eso ha sido rentable. Pero si hago una inversión muy grande, ¿sí? Maxifico la dimensión del proyecto, aunque ya tenga operación de mantenimiento, no es factible. Puede declararse en quiebra, puede declararse en cualquier momento. ¿Sí? Si voy a hacer una carretera y de entrada le pongo 4 carriles de ida, 4 carriles de vuelta, y solamente tengo un tráfico promedio diario anual, un TPDA de 100 vehículos día, no es factible. ¿Sí? Entonces tengo que ver cuál va a ser el tamaño del proyecto como tal, para poder hacer la inversión que voy a desarrollar. ¿Ok? O sea, muchas veces existen estos proyectos en nuestro medio por diferentes factores, no entro en detalle esos factores, ¿sí? Donde por no hacerlo por ciclos o por etapas, hago una inversión directa de una sola vez, pero sabemos de que eso puede llegar a tener grandes problemas. Eso pasó también con la universidad, con la Juan Mercedes Saracho, ¿sí? Diferentes carreras que se crearon en las provincias con una buena idea, pero llegado el momento, sabemos que esa idea era centralizarla en una parte
de la capital del departamento. Con todo respeto a la gente que está en las provincias. La carrera de ingeniería petrolera, por ejemplo, Villamontes, se encuentra de ir creciendo, está decreciendo. La carrera de ingeniería ambiental, que está en Entre Ríos, se encuentra de crecer, ha ido decreciendo. Técnico de construcciones en Caraparí ha desaparecido, se cerró. ¿Sí? En Tarija, muchas carreras se deberían cerrar. Pero, ¿cuál fue la idea? La idea fue generar otras alternativas para que el estudiante de colegio pueda optar a esas alternativas. ¿Sí? Muchas universidades privadas en nuestro medio crean carreras que no existen en mercado. ¿Sí? Por ejemplo, la Universidad Católica con la famosa ingeniería mecatrónica. No existe el mercado en nuestro medio, porque no tenemos todavía industria mecánica. ¿Sí? Se puede proyectar el día de mañana la industria, sí, pero tengo que analizar. Entonces, justamente eso es lo que nos va a permitir en un plan, en un programa, en los proyectos, ver esas alternativas y ver en qué punto podamos buscar un equilibrio para ver si es que se hace una inversión o no se la hace en función de lo que vamos a poder identificar. Podemos decir de que, le decía, los planes están compuestos por programas, ¿sí? Y los programas contienen proyectos como tales. Podemos decir de que por los proyectos alimentan los programas y alimentan los planes, ¿sí? Podemos decir a la inversa y podemos decir también de que los planes tienen programas y tienen proyectos. Puedo repetir. Y los proyectos alimentan los programas y los programas generan un plan de desarrollo como tal. ¿Sí? Esto estoy dando vueltas en lo mismo, ¿sí? Para que ustedes puedan darse cuenta de que la pirámide de inversión pública que se desarrolló en los años 20, más o menos, hace ya hace un siglo, ¿sí? Se sigue manejando y se sigue operando. O sea, seguimos teniendo, bueno, de muchísimos años atrás se ha sido perfeccionando, pero la idea sigue siendo lo mismo. O sea, voy a planificar y voy a tener qué proyectos voy a tener como prioritarios como tales. ¿Okay? Por lo tanto, sería un poco ilógico decir qué es primero. ¿Es primero el plan o es primero el proyecto? ¿Sí? O es primero el proyecto y luego me genera un plan. Sería un poco ilógico decir, buscar esa discusión que es prioritaria. Por lo tanto, podemos decir de que los planes nos van a generar proyectos. Me dirán ustedes, ¿pero cómo? Por ejemplo, si hago un plan de saneamiento básico, ¿sí? Un saneamiento básico departamental. Entonces digo, ¿cuál es mi meta? En 5 años queremos que todas las comunidades de Tarija tengan agua potable y alcantarillado sanitario. Esa es mi meta y con eso estoy desarrollando un plan. Entonces empiezo a hacer los programas. Un programa de agua potable, un programa de alcantarillado sanitario. Y ahí empiezo a generar proyectos. ¿Qué proyectos? Entonces identifico las comunidades. ¿Qué comunidades no tienen? Otras tienen a medias y otras un sistema que no tienen, pero no está operando bien. No está un buen mantenimiento, buena operación. Entonces empiezo a ver mis prioridades. ¿Sí? ¿Cuál es mi prioridad? ¿La que tiene o no tiene? Entonces prefiero invertir en los que no tienen, para que después puedan tener. Los que operan mal o bien lo tienen, pero después es una prioridad segunda, tercera o cuarta, para que la inversión después pueda llegar a ellos. ¿Sí? Los que les falta complementar, la comunidad creció, tienen, le debo inversión después. O sea, empiezo a ver mis prioridades. Entonces, repito, los proyectos me van a generar mis programas y esos programas me van a generar. O sea, me planteo como de línea política de desarrollo
el saneamiento básico, ¿sí? De agua potable y alcantarillado sanitario. Entonces, como lo decía, sería un poco ilógico ir a una discusión de que primero los proyectos, después los planes, y eso me va a generar un programa, perdón, y después los planes. No, primero el plan, me genera los programas y me genera los proyectos como tal. Por lo tanto, es muy importante la participación, en este caso, de, ya sea público o privado, de la comunidad como tal, ¿sí? Tanto para identificar proyectos de agua potable, alcantarillado sanitario, de vías de comunicación, de vivienda, de vivienda. Eh, Hoy en día se tiene, por ejemplo, ya mayores estudios de, a través de la Agencia Estatal de Viviendas, del déficit de vivienda que se tiene en nuestro medio. O sea, aparentemente estamos diciendo de que un déficit que estamos habitacional está alrededor del 50%. Por eso que el construir edificios, el construir casas, etcétera, que son parte privada, es un buen, no digamos un buen negocio, pero hay mercado. Y depende de los costos, cuán grande sea mi utilidad o cuán pequeña, pero puedo generar costos. ¿Por qué? Porque existe una demanda todavía muy grande, muy significativa. ¿Sí? Eso está dentro de la parte pública como la parte privada. ¿Sí? Si voy a hacer sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario, etcétera, son más que todo inversiones públicas. ¿Sí? Si voy a hacer carreteras, en nuestro medio la mayoría de las carreteras son públicas. Los condominios cerrados, condominios privados, equivalente, ¿no? Son muy pocos, la mayoría son condominios verticales, no son condominios horizontales, en la cual puede haber esos sistemas, ¿no? Pongo una comparación como Santa Cruz, por ejemplo, que tiene los dos, tanto condominios horizontales como condominios verticales, más que todo por tema de seguridad. ¿Sí? Y cada uno ya ve la inversión que pueda tener, tanto en carreteras, en alcantarillados, en sistemas, etcétera, etcétera. Entonces, la especialidad que uno pueda tener el día de mañana dentro de nuestra profesión va a depender de la elección que ustedes hagan. ¿Sí? No siempre lo que uno tenga más experiencia significa que tenga la especialidad. O sea, puedo tener una especialidad en un área, ¿sí? Y puedo tener una mayor experiencia en otra área. ¿Que se complementan? Sí, se complementan. Pero esto me va a generar, ustedes, perdón, va a elegir qué especialidad van a tener. Si han decidido irse por el lado de las estructuras, muy bien. Puede ser que el día de mañana, en el tema laboral, hagan saneamiento básico. Entra una institución pública y necesitamos que el ingeniero civil sea fiscal del sistema de agua potable de tal lugar. Pero yo soy estructurista, ¿no? No, o sea, pues le va a generar varias alternativas, pero eso va a generar también experiencia laboral como tal. ¿Sí? Por lo tanto, podemos decir de que, decía, los proyectos van alimentados. ¿Qué son los proyectos como tal? Aquí viene justamente la gran disyuntiva o la gran discusión de qué es un proyecto. ¿Sí? Puedo decir que para identificar un proyecto hay que identificar el problema, ¿sí? O la solución que se quiere dar a ese problema. Entonces de ahí salen las ideas de proyecto. Siempre pongo el ejemplo, tanto en proyecto grado 1, donde vamos a profundizar muchísimo más esta parte, ¿sí? Pero siempre pongo el proyecto, la idea, perdón, el ejemplo, donde estoy en una banda del río y quiero cruzar otra banda del río, ¿sí? Solución. Entonces ahí surge el problema. ¿Cuál es el problema? El problema es cruzar la otra banda del río, ¿sí? Entonces, ideas. Hagamos un puente. Perfecto, hagamos un puente. ¿Dónde? Ya, busquemos la alternativa. ¿Dónde? ¿Qué tipo de puente? Hormigón armado, pretensado, en arco, atirantado, tablero superior, tablero inferior, vía cajón, etcétera. O sea, hay varias alternativas de proyectos.
sea, no es un solo proyecto, ¿sí? O sea, son cada una de estas ideas de proyecto, cada una de estas alternativas de proyecto, es una solución al problema que estoy planteando. Otra solución es ir aguas arriba, en carretera, y volver. Donde el río sea angosto, donde pueda pasar, ¿no? El río se angosta, y las crecientes, bueno, 5 o 10 kilómetros más arriba, y vuelvo a bajar. Es una solución. Nadie me está diciendo que está mal, está bien. Ahora veo tiempos, veo costos, analizo el tema de la factibilidad, la prefactibilidad, etcétera, etcétera, y voy eligiendo y voy eliminando ciertas alternativas y me quedo con 2 o 3 alternativas de solución al problema. Pero ¿cuál es el problema? Lo vuelvo a repetirla. Es ir de esta banda del río a la otra banda del río. ¿Sí? Soluciones varias, que eso son ideas de proyectos. Pues lo decía al principio de clase. Si ustedes me dicen, no tengo proyectos para hacer, no sé qué voy a hacer, hay que cerrar la carrera, ¿verdad? Se acabó la fuente de ideas, se acabaron los proyectos, cerremos, para qué estamos aquí, ¿verdad? ¿Para qué estamos estudiando en el CERI? ¿Okay? Entonces, nunca, es una fuente inagotable de alternativas de solución que vamos a dar. Muchas de esas alternativas tengo experiencia y no tengo experiencia. Por ejemplo, un puente, los que es una materia optativa de puente, lo cual es una aberración. Es la cúspide de todo el tema de estructuras de una puentes. ¿Sí? Y vamos a puentes, van a haber puentes armados, puentes pretesados, y nada más. Tengo experiencia de hacer un puente cajón, por ejemplo. ¿Sabe lo que es una vía cajón? ¿Sí? ¿Saben hacer un puente en arco con tablero superior, con tablero inferior? Todavía no lo saben. ¿Sí? Entonces, puedo tener el criterio, pero no tengo el conocimiento de cómo calcular, cómo desarrollar una alternativa. Entonces me quedo veo la mejor alternativa desde mi conocimiento, desde mi experiencia. Pero puede venir otro docente, otro colega, y dice, no, hagamos esta alternativa. Puede venir otro colega y hagamos otra alternativa. Del mismo pretesado, ¿sí? Con vigas pretesadas, normales, 40 metros. ¿Cuántas alternativas tengo de constructivas? Varias. Vaciadas in situ, vaciadas abajo y traídas con una pluma arriba, seccionadas, ¿sí? Seccionadas horizontales, seccionadas verticales. La misma viga. Y de acuerdo a mi experiencia veo costos, cuál es más económico, que voy a vaciar in situ, tengo que buscar puntales o tengo que hacer un terraplén. Si voy a seccionar, ¿a qué sección voy a tener? 1,5 metros, 2 metros, 3 metros, de manera que lo vacío, hago bien encofrados que recupero, y eso lo pongo ahí, tengo que ver el arco para los cables, y empiezo a tener ahí, pero tengo que tener una plataforma, viga lanzada, la misma viga. Son varias alternativas, y cada alternativa constructiva es una idea de proyecto. Son diferentes costos. Por eso que no existen proyectos iguales, existen proyectos similares. La misma viga, el mismo puente, 40 metros sin viga al central, estribo y es una sola viga pretesada. Y cada una tiene diferentes alternativas. Y miran, no, es que él está equivocado. No, todos tienen la razón. Pues ahí empiezo a atajar el lápiz finito, es decir, con esta alternativa uno haciendo un terraplén me sale tanto. Me ahorro puntales, pero tengo que necesito equipo pesado para llegar a un terraplén. No, el curso de agua está corriendo, necesito hacer una viga afuera. Y en época seca, con una pluma, alzar las vigas y colocar en un lugar. Entonces tengo que aumentar armadura. Tengo que aumentar armadura superior porque los momentos van a ser superiores, porque la viga va a colgar por su propio peso. Ya no va a estar en la armadura inferior. Además, una vez que coloco esa armadura, desaparece. No desaparece, se pierde. ¿Sí? Pero genera otro costo. Voy a tener seccionadas unas vigas por diferentes tramos. Perfecto. Necesito una armadura, necesito armadura de pie, adicionales, tanto laterales en cada uno de los puntos para que después vaya encajando los elementos estructurales que voy a tener.
Entonces, ¿se dan cuenta? La misma alternativa, la misma vía. Ahora, peor aún, si estamos teniendo otro tipo de alternativa, ¿sí? Un puente en arco, con tablero superior, un puente en arco con tablero inferior, con viga cajón. O sea, ¿se imaginan la solución a un problema? Es ir de una banda del río a otra banda del río. Entonces, la fuente inagotable de proyectos es grande como tal, ¿sí? Es muy amplia como tal. Por lo tanto, podemos decir de que eh, todo proyecto es la solución a un problema, ¿sí? La idea del proyecto es la solución a un problema, ¿sí? Y ese problema me va a generar justamente proyectos como tal. O sea, cada idea me genera un proyecto. Eh, Perdón, ¿a una pregunta hasta aquí? ¿A una consulta? Bien. En cualquier momento, si estoy yendo rápido, no me entiendo, se corta, me pide que les vuelva a repetir, les repetimos sin ningún problema. ¿Sí? Es importante que podamos nosotros identificar una serie de proyectos, una serie de alternativas. Eh, pero lo más importante, bueno, dentro de las prioridades, si vamos a término, como técnicos, porque vamos a ser técnicos, nos denominamos técnicos, es identificar problemas, ¿sí? Muchas veces los problemas no lo vemos porque estamos conviviendo con el problema y lo hacemos cotidiano, ¿sí? ¿Cuál es el problema hoy en día de la universidad? Y que lo hacemos cotidiano. Eso es pasar clases virtuales. ¿Es una solución o es un problema? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es mejor? ¿Clases presenciales o clases virtuales? Les pregunto honestamente, a ver, que alguien me responda. Y que por la pandemia las clases virtuales ha sido una opción, ¿no? Pero hemos visto que ya ha ido bajando el contagio, entonces se puede volver a las clases presenciales. Sí, sí, por ese lado sí, sí, evidentemente por la pandemia la virtualidad ha sido una alternativa, ¿sí? Pero dentro de no diremos de la calidad, ¿sí? Porque la calidad depende de cada uno, ¿sí? El nivel que estamos logrando de las clases virtuales versus las clases presenciales también depende de cada uno. O sea, depende del estudiante, porque puedo preguntar en clase como puedo preguntar en una computadora, ¿sí? Y la pregunta me está generando solución a mi duda, a mi problema. Tengo un problema de conocimiento. O sea, ¿está bien esto? Entonces pregunto. Pero si no lo pregunto, estoy suponiendo de que está bien y estoy conviviendo con ese problema. ¿Se dan cuenta? O sea, creo que está bien, pero muchas veces no está bien. Pero decía, el tema de clases, ¿está bien o está mal? Depende de cada uno, depende de los estudiantes. Para mí, a mí, David Centeno, el pasar clases virtuales, lo mejor, lo más ideal. ¿Sí? Pues yo puedo interactuar con la mayoría de los estudiantes, ustedes me ven, me escuchan. Muchas veces en una clase presencial tengo que hablar más fuerte para que la gente de atrás, están acostumbrados a sentarse al ultimito, no se sientan primero, no sé por qué. Sí, o sea, para que me escuchen. Pero el tema de evaluación, de evaluarlos, de tomar ese examen, cualquier cosa, lo peor. Para mí, lo peor. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque ustedes ya han generado alternativas de solución al problema. El problema es cómo el docente les está evaluando. Entonces ponen la carita así de inocentes y tienen dos, tres computadores por detrás, pero una solita por delante, ¿sí o no? O se hacen los que escriben y están con la calculadora o con el celular mandando la pregunta afuera para que alguien les ayude a responder. Entonces, se están autoengañando. Pensamiento autocrítico, que lo vamos a ver en el proyecto de cada uno. ¿Sí?
O sea, mi formación, mi conocimiento, me estoy engañando. No, no estoy engañando al docente. El docente simplemente es un instrumento. Estoy autoengañando. Porque mi conocimiento se está achicando, no se está ampliando. Y es al revés, el ingenio, la ingeniería, la tengo que desarrollar. ¿Sí? Convivo con problemas. Mucha gente vive, por ejemplo, en zonas periféricas o periurbanas, como quieran denominarlas, ¿sí? Donde tengo mis calles de tierra, ya mi solución es el empedrado. Sí, pasa un tiempo, se estabiliza y después sé que va a llegar el asfalto. ¿Es la solución? Pero ¿cuál es el problema? El problema es la seguridad, el problema es la transitabilidad, el problema son los servicios. O sea, no es el asfalto que tiene que llegar a mi calle, pero estoy conviviendo con el problema. Entonces tengo que generar una serie de alternativas para que tenga iluminación una noche. ¿Pero qué prefiero? ¿Tener iluminación en la noche o tener una calle asfaltada? Si alguien les pregunta a ustedes si le pongo una alternativa, ¿qué quieren en este año? ¿Que les asfaltemos o que los iluminemos? Y de aquí no se va a hacer más nada de aquí 4 años. ¿Ustedes qué dirán? Muchos dicen, no, yo quiero asfalto, ¿no? Porque trago tierra, ¿no? Noche la gente tiene que dormir, acostumbrarse a dormir temprano. Entonces tengo que poner en la balanza alternativas. Son proyectos, son problemas. Y tengo que ver alternativas y soluciones. La sobredemanda poblacional me está generando que solamente tengo una escuelita o tengo una posta sanitaria. Esta posta sanitaria, la población ha crecido, ¿es suficiente? No, ahora necesito un hospital de primer nivel, necesito un hospital de segundo nivel, y así sucesivamente, y en una posta. Pero estoy conviviendo con ese problema, ¿sí? O sea, ¿cuál es la solución que le estoy dando? No se trata de criticar y identificar problemas, sino también ver soluciones. Entonces, como técnicos, como profesionales de mañana, tengo que pensar en decir, bueno, tenemos un problema de una posta sanitaria. La solución sería hacer en este ambiente, este terreno que es comunal, un hospital de primer nivel. Ah, perfecto, hagamos un hospital en un primer nivel. ¿De cuántas plantas? 1, 2, 3, 5 plantas. No, es que ya sería un segundo nivel. No, depende del servicio. Depende de qué contiene, qué va a tener. Si simplemente va a ser, voy a tener 5 pisos y solo voy a tener atención clínica, o sea, estoy sobredimensionando el problema, la solución al problema, perdón. Entonces, con una planta o 2 plantas soluciona el problema. Entonces, ¿para qué voy a sobredimensionar? ¿Se dan cuenta? Entonces, la generación de proyectos, la generación me está dando soluciones a estos problemas que voy a buscar y que voy a tener como tal. ¿Okay? Para, para ver los problemas, eh, para buscar una solución a los problemas, ¿sí? Debemos hacernos siempre la pregunta, una pregunta que está compuesta por varias preguntitas, ¿sí? Que siempre digo la pregunta, pero creo que han debido escuchar ustedes en qué consiste la pregunta. ¿Quién, dónde, por qué, para qué, cómo, con qué? O sea, cada una de estas son preguntas, ¿sí? O sea, ¿dónde lo voy a hacer? ¿Con qué lo voy a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuánto va a costar la solución a uno de los problemas? ¿En qué tiempo lo van a hacer? Etcétera. ¿Sí? Es decir, una vez que identifico el problema, ¿cuál es el problema? ¿Sí? ¿Cuáles son las soluciones a ese problema? ¿Sí? Por lo tanto, voy a describirlo mejor o voy a explicar mejor cuál es el problema. ¿Sí? Y en la cual ahí van a tener diferentes aspectos de soluciones o que van a ser complementos no solamente a la ingeniería, la parte social, cuál es no diremos el mercado, el horizonte que va a tener la solución a ese problema, ¿sí? Cuáles los costos, cuál es la solución, inclusive hasta políticamente, ¿sí? O sea, no político partidaria, sino política social. O sea, cuál es la prioridad que voy a tener a la inversión que voy a generar como tal, ¿sí? ¿Cuáles son las partes ambientales que voy a tener?
decía en principio, sí, complemento la parte ambiental. Es decir, voy a generar contaminaciones, van a ser contaminaciones parciales, puntuales, ¿sí? O va a ser una contaminación visual permanente, o sea, hago toda la evaluación ambiental que voy a tener, ¿sí? ¿Dónde voy a emplazar el proyecto? Ahora, les hago la siguiente pregunta a todos. ¿Es lo mismo ubicación y emplazamiento? Que alguien me responda. ¿Es lo mismo ubicación y emplazamiento? ¿O ubicación significa una cosa y emplazamiento significa otra cosa? ¿O es lo mismo? No es lo mismo, ingeniero, son cosas diferentes. La ubicación tiene que ver con el lugar donde se constituye un proyecto y el emplazamiento es el lugar específico donde se edifica o se emplaza, digamos, ¿no? Correcto, correcto. La ubicación es la macro. Como ustedes digan, está ubicado pues la carrera de ingeniería civil. Está ubicado en campus universitario. ¿Sí? Pero el emplazamiento, estoy diciendo específicamente dónde, dentro de ese campo universitario, dónde está ubicada, en dónde está emplazada. Entonces, tengo que hablar con propiedad. ¿Sí? No puedo decir, por ejemplo, qué sé yo, a ver, el estadio departamental. Está ubicado en la ciudad de Tarija, pero está emplazada entre qué calles. Listo, ahí está emplazado. Y si tengo los datos más precisos, el emplazamiento me dice coordenadas, me dice un punto exacto, donde están emplazado el proyecto. Por eso que cuando estoy haciendo un replanteo, estoy viendo claramente el emplazamiento. En un replanteo de una obra, no estoy viendo la ubicación del proyecto. ¿Se dan cuenta? O sea, lo que hizo sus compañeros, tratamiento, correcto. Es decir, la ubicación es la macro y el emplazamiento es la micro. Vale. Hablemos con propiedad, porque muchas veces uno sale, ustedes van a ser supervisores, fiscales de obra, y dice, bueno, vamos a ubicar el proyecto, y va y se empieza a hacer replanteo. Está mal. O sea, en otras palabras, está mal dicho, está mal expresado. Entonces vamos a emplazar el proyecto. ¿Sí? Lo que ya lo ubicas y ya está. ¿Sí? Entonces, en un proyecto, evidentemente, tengo que ver la ubicación, tengo que dedicar el emplazamiento, o sea, ver en qué lugar va a estar y después en qué, específicamente, qué punto voy a tener. ¿Sí? Eh, todos los aspectos sociales, económicos, ambientales, técnicos inclusive, o sea, tema de costos, el tema de la alternativa de ingeniería, de la alternativa. ¿Puede haber alternativas sociales? Sí, puesto que el emplazamiento de un proyecto beneficia directamente al entorno, ¿sí? E indirectamente a toda la población. ¿Okay? Entonces, ¿puede haber alternativas sociales? Sí. Pues buscando el otro emplazamiento, puedo tener otro panorama u otra población, aunque la misma población objeto, pero el beneficiario directo. Hablemos de postas sanitarias, hablemos de escuelas, hablemos de otros aspectos o proyectos que son sociales. ¿Sí? Y lo importante como ingenieros es de que muchas veces no le damos esa importancia al proyecto como tal, es decir, no hacemos un seguimiento, no hacemos una continuidad del proyecto. Y vamos a ver en el ciclo de proyectos que existe la etapa de mantenimiento. Me estoy adelantando un poco, que debí escuchar ustedes, mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo. ¿Sí? Y ese es un seguimiento. Entonces tengo que hacer una evaluación de cuál va a ser mis costos de mantenimiento. ¿Sí? O sea, cómo voy a proyectar ese mantenimiento. Lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ok? Además de identificar el problema como tal, ¿sí? Decía,
Una cosa es el emplazamiento, donde vamos a tener. Y socialmente busco esas alternativas, o sea, cuál van a tener mis ventajas y desventajas, tener este lugar, en otro lugar, etcétera, aunque estén ubicadas en la misma zona. Sí, pero identificar, tengo 2, 3 alternativas de emplazamiento. Veo cuáles son mis pros y mis contras. ¿Okay? ¿Cuál es el tamaño del proyecto? Esto es algo importante. Y eso interviene en la ingeniería. ¿Sí? Interviene en la ingeniería porque la ingeniería está dando los costos para hacer la factibilidad. ¿Sí? O sea, de acuerdo a la demanda, un sistema de agua potable, por ejemplo, no poner directamente tubería de 8 pulgadas con sistema de agua potable como matriz, si sabiendo que con 2 o 3 pulgadas tengo la presión suficiente, proyectando a la población, proyectando que la saturación de toda la población que se va a utilizar en los próximos 20 años, todo eso, toda esa agua. No, donde aquí a 50 años la población va a llegar, pero estoy sobremayorando mi problema. O sea, ¿para qué voy a colocar una tubería de 6 o 8 pulgadas? Pues decía, con 2 o 3 pulgadas, el costo es muchísimo menor. ¿Quién define eso? La ingeniería. O al revés, por hacer, porque muchas veces sucede lo mismo, sucede lo que ahora voy a decir, o sea, por temas políticos, por temas de inversión, el proyecto se achica. Y sucede muchas veces un alcantarillado sanitario. ¿Sí? Requiero de 8 pulgadas. No alcanza la plata, donde de 6, ¿no? Hasta que vaya creciendo, veamos hasta dónde. De aquí veremos qué pasa, ¿no? Aquí 5 años, listo. Después viene un empedrado, viene un asfaltado, y tengo que romper para reemplazar. Ah, no, ya está sobresaturada. La población, eso nos pasó, eso nos está pasando, y por eso que ahora ya hemos paralizado. Digo, y porque soy parte de la directiva, hemos sido parte del proceso de construcción en su momento, el sistema de alcantarillado sanitario de Medio Vivo, Barrio Miraflores. En varios lugares hemos colocado 4 pulgadas, porque era una zona residencial, con la proyección de 6 pulgadas en varios lugares matrices y con 8 pulgadas. ¿Sí? Se han hecho varios edificios, no están proyectados, ni siquiera están aprobados. No aprobado, como dice, medianoche. Sobresaturado el sistema de alcantarillado sanitario, ni bien se ha inaugurado. ¿Sí? Y hemos logrado de que se paralice la construcción de edificios de Barrio Miraflores, con procesos penales para que la gente que quiera autorizar otro, directamente tiene un proceso penal. ¿Sí? Entonces, los últimos edificios que son en Barrio Miraflores son ilegales, como tal. La nueva ley de amnistía, todo eso, también hemos presentado ya como punto de directiva de que eso se tiene que, si presentan la amnistía, automáticamente tienen que voltear algunos pisos, se tienen que eliminar. No se harán, bueno, pero tienen que dar una solución al alcantarillado porque la han saturado al alcantarillado sanitario. ¿Sí? Entonces la población tiene que crecer, tiene derecho, no confundamos los derechos con las obligaciones. ¿Sí? Entonces, la disponibilidad de servicios hay, no hay. Se han asfaltado muchas calles, se han asfaltado. Tenemos que esperar por lo menos 10 años para reemplazar esa tubería de 4 o 6 pulgadas a ponerla a 8 o 10 pulgadas. Por la población, porque se ha calculado la población. Y ha sido parte del diseño que hemos hecho con la gente de COSAL. ¿Sí? Entonces, muchas veces por ello, maxifico o minimizo el problema que vamos a tener, ¿no? Como tal. Por lo tanto, para identificar un problema y dar solución a ese problema, ya tengo un problema, estoy dando varias alternativas, que son varias soluciones al problema, ¿sí? Tengo que hacer un análisis completo de todo, no solamente el tema de costos, sino la población, el tema ambiental, etcétera, etcétera. ¿Sí? Se les voy a leer una partecita de un... Estoy buscando aquí. Se les voy a leer una partecita de ese. De ahí la importancia de dar activa participación a la comunidad, a la población objeto, tanto para la identificación del problema, ¿sí? En la elaboración del diagnóstico como el planteamiento de soluciones, ya, en una lluvia de ideas con la población, ¿qué piensan? Muchas veces dicen,
bueno, para eso están ustedes, denos soluciones. Pero muchas veces el criterio común hace que la población objeto den soluciones, ¿sí? No siempre las correctas, pero sí dan algunas soluciones. El contacto directo con los grupos afectados resulta fundamental para interpretar y priorizar correctamente los problemas o las carencias que ellos los van a tener. Entonces, la importancia es activa de la población objeto. O sea, ¿cuál va a ser su participación? Ustedes vean carreteras, ¿sí? ¿Por dónde va a ir emplazada una carretera? Ya sabemos el punto A, el punto B, el punto C, etcétera. ¿Por dónde va a estar ubicada? Pero ¿cuál es el emplazamiento de esa carretera? ¿Sí? Muchas veces nos encontramos con viviendas. Ah, pero no tiene papeles el vivienda, hay que meterle, voltea la casa y mete adentro, ¿no? No, tienen papeles, no tienen. ¿Cuál es la parte social? La comunidad se opone. No, el señor vive, toda su vida vive ahí. Pues hay que ver alternativas. ¿Tiene documentos? Ah, bueno, hay que indemnizar. ¿Cuál es el costo de indemnizaciones? ¿Sí? O sea, no se trata de que yo como ingeniero pongo la vista al frente y va a carrera recta. Veo una carretera, voy buscando soluciones, costos, ¿sí? Un alcantarillado, un sistema de riego. Hago la toma, varias alternativas de toma de captación de agua, ¿sí? Varias alternativas. Ustedes se han visto ya en hidráulica eso. Canales de riego, listo, canales primarios, canales secundarios, canales abiertos, rectangulares, triangulares, trapezoidales, con tubería. O sea, son varias alternativas. No significa que todos tienen que ser canales abiertos trapezoidales. No, tengo que ver costos. ¿Cuál es el volumen de agua que voy a transportar? ¿Cuál va a ser mi alternativa? ¿Cuál es la pérdida que voy a tener? Por evaporación, por filtración, etcétera. Entonces, con tubería, hoy en día está muy de moda utilizar tuberías de 8, 10, 12 pulgadas. Sí, pero ¿en qué tramos? ¿En qué lugares voy a utilizar? Entonces, eso es la ingeniería. ¿Sí? En estructuras. En estructuras, ahí discuto bastante porque estamos al lado de estructuras. Muchas veces coloco unos datos en el programa, en el SAP o en el CIPE, y lo que me arroja el programa, esa es la solución. Mentira, no se ha dicho. Es la peor solución, mejor. ¿Por qué? Porque no han tajado el lápiz finito. ¿Quién ha dicho que un edificio de 3 pisos, por ejemplo, ¿sí? Que el último piso siga manteniendo una columna, por ejemplo, de 40 por 40? Si la arquitectura no dice nada. ¿Por qué? Porque no he puesto por diferentes pisos, es que no se maneja todavía. Ah, es otra cosa. Pero empiezo a achicar, saben que es también trapezoidal, ¿sí? Entonces, la última sección, el último piso, es como una planta baja. Solamente está soportando cargas del techo, nada más. O sea, una sección de 20 por 20 por demás, o 15 por 15, hacemos con ACI, mucho más. Entonces, aguanta. ¿Sí? Nadie está diciendo si voy con ACBH 25 por 25, una columna. Entonces, ¿por qué tengo 40 por 40? ¿Sí? Entonces, eso es lo que hacemos. Entonces, ¿quién ha dicho que vayan por el CIPE? Nadie. ¿Quién ha dicho que hagan con el SAP? Nadie. ¿Quién ha dicho que hagan con Revit, que está de moda hoy en día? El método BIM. Nadie. Sino que es lo que yo sé o lo que ustedes saben de un programa u otro programa. Ahora, ahí viene la alternativa. Es bueno, como consejo, que sepan un programa en detalle, pero que conozcan cómo se hacen los otros programas, ¿sí? Para poder buscar una solución. Y la interpretación del número me va a decir, voy a tajar la opción más fino. Buscaré vías de menor sección, de menor canto, ¿sí? Voy a tener columnas más esbeltas. Pues cada vez voy a buscar alternativas, 2, 3, 4, 5, 7, 10 iteraciones, no importa. Estoy haciendo muchas veces 1, 2 iteraciones, ya está. Así sale el programa, dicen, ¿no? Sobredimensionado. Que está bien, aguanta, no se va a caer. Pero ¿cuánto es el costo? ¿Cuánto me está costando? Eso es ingeniería. ¿Sí? O sea, identificó un problema, dando una solución. Pero esa solución que le estoy planteando
es desde mi experiencia, desde mi conocimiento. Eso no significa que sea la mejor solución al problema. Eso quiero que lo entiendan hoy día. ¿Sí? O sea, cada vez van a tener mayores alternativas porque van a tener mayor experiencia y mayor conocimiento. Para ese problema, dale mayor solución. ¿Sí? Preguntas, consultas. Inge, buen día. Buen Tengo día. consulta, pero es sobre tema de construcción. En ese caso, esas columnas que usted menciona tendrían, las que están en el último piso, tendrían que estar concéntricas, justo en el centro de las columnas de abajo, ¿no? Es lo más recomendable. Eso sería lo ideal, que sea, digamos, telescópicas. ¿Sí? O sea, que tengo el área y voy achicando el área buscando el mismo eje. Pero no siempre sucede eso. ¿Sí? Muchas veces tenemos excentricidades y tenemos caras laterales. ¿Por qué? Porque, digamos, las columnas laterales, ¿sí? Tengo una sección, por ejemplo, 40 por 40, llego al piso 30 por 30 y digo, así voy, pero buscando siempre la lateralidad del vecino. Y de este lado voy achicándome, voy achicándome. Entonces, ¿qué me va a generar en el último piso? O en la planta baja, es una excentricidad muy grande. ¿Por qué voy generando justamente mis cargas excéntricas? Eso estoy calculando. ¿Sí? Se está absorbiendo con las vigas, me absorbo con las vigas. Me absorbo con la carga de la columna, absorbo. ¿Sí? O sea, por eso que es seccionado, no puedo de 40 por 40 llegar a 20 por 20. Ahí sí voy a tener una excentricidad muy grande. Entonces, por eso es que es transitorio, de 5 en 5 voy a empezar a achicar. Entonces, es donde empiezo a disimular o voy a absorber gran parte de esa excentricidad. En columnas centrales, sí, voy a tener en el mismo un solo eje. Entonces voy a empezar a achicar. Pero el problema son las esquinas, son las columnas laterales. ¿Ok? ¿He absuelto tu pregunta, tu duda? Sí, ingeniero. Entonces, en el tema constructivo, tendría que, eso ya no me puedo dar mucha idea. Sería, ¿cómo me pudiera facilitar doblar los fierros si Sí. es que el área es menor? ¿No ve? Uno, son dos cosas muy importantes. El hormigón se va a achicar y por lo tanto los aceros pueden ser que unos se mantengan rectos y otros empiezan a grifiar, como se dice vulgarmente. En el tema de la losa, ahí de donde termina la columna en el silo falso, de ahí se empieza a doblar los 5 centímetros para que se haga la otra verticalidad. ¿Sí? Esos 30, 25 centímetros que puedo tener de losa, ¿sí? Ahí me permite ese espacio para jugar 5 centímetros o directamente inclinarlos y volverlos a poner vertical. ¿Sí? ¿Qué se llama grifiado? Entonces ahí en ese punto empiezo a jugar. Por lo digo, no puedo decir de 40 por 40 a 20 por 20. Un criterio básico de excentricidad y además de estructura. El fierro sí ya tendría que tener 90 grados, lo cual no me permitiría técnicamente ver la compresión que vamos a tener esa columna. Pero sí, si tengo 5 centímetros en una altura de 25 30 centímetros, sí, de esa carga me va a permitir hacer la transición y la transmisión de las cargas de compresión que va a tener la armadura. ¿Ok? Gracias, ingeniero. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay nada más, quedaremos aquí. Nos vemos el próximo lunes. Por favor. ¿Sí? Se cuidan. Saludos.